La mayoría conoce a Eva solo por lo que dice el Génesis, pero existen otros textos antiguos que cuentan una versión muy distinta de su historia. Libros apócrifos y tradiciones olvidadas nos revelan una verdad que fue borrada por siglos. ¿Quién fue realmente Eva, según estos escritos prohibidos? Cuando abrimos la Biblia tal como la conocemos, el retrato de Eva aparece de manera breve, casi esquemática. Se nos dice que fue formada de la costilla de Adán, que fue puesta en el jardín para acompañarlo y que fue tentada por la serpiente. Después de ese episodio, el relato salta rápidamente a su maternidad, Caín, Abel y luego Set. Y con eso, prácticamente se cierra el capítulo sobre la primera mujer. Pero si pensamos con calma, ¿no resulta extraño que la madre de toda la humanidad aparezca tan poco en los textos sagrados? Eva apenas habla, apenas siente, apenas respira en el Génesis. Su presencia está moldeada para un propósito: explicar el origen del pecado y el sufrimiento. El resto, silencio. Un silencio profundo que a lo largo de los siglos se convirtió en un símbolo. Eva fue recordada como la culpable, la tentadora, el inicio de la caída, pero muy poco se dijo de ella como mujer, como madre, como ser humano que cargó con el peso del destierro. Ese silencio no fue casualidad. Concilios y autoridades religiosas eligieron qué libros formarían parte del canon bíblico. Y en esa selección se descartaron muchos escritos que ofrecían otra mirada sobre Eva. Se borraron historias donde ella tenía voz propia, donde expresaba sus emociones, donde se convertía en un símbolo no solo de error, sino también de redención. La tradición oficial prefirió callar esas voces, y es aquí donde nace el misterio. Lo que nos contaron de Eva es solo una parte, cuidadosamente elegida, de una historia mucho más amplia. Los apócrifos, esos textos olvidados y prohibidos, nos muestran otra Eva, una Eva que ora con lágrimas buscando el perdón de Dios, una Eva que instruye a sus hijos en la fe, una Eva que reconoce su fragilidad, pero también su esperanza, una mujer con profundidad, con alma, con humanidad. El silencio de los textos oficiales nos obliga a reflexionar. Tal vez la historia de Eva fue moldeada para mantener un orden, para dejar a la mujer como símbolo de culpa y no de sabiduría. Pero hoy, al escuchar de nuevo los textos apócrifos, descubrimos que esa no fue toda la verdad, que hubo una voz femenina, fuerte y luminosa, que intentaron callar y que ahora vuelve a resonar. Entre esos textos que fueron excluidos del canon, uno de los más fascinantes es el libro de Enoc. Este escrito, atribuido al bisabuelo de Noé, habla de misterios celestiales, de ángeles caídos y de secretos prohibidos. Y aunque no se centra en Eva directamente, abre una ventana hacia lo que pudo haber sido su verdadera descendencia. El Génesis nos habla de Caín, Abel y Set. Y luego menciona que Adán tuvo otros hijos e hijas, pero sin nombres, sin historias. En cambio, en la tradición apócrifa aparecen detalles que sugieren que la familia de Adán y Eva fue mucho más grande y compleja de lo que se nos dijo. Se habla de hijas ocultas, de linajes desconocidos, incluso de conexiones con seres celestiales que habrían marcado el destino de la humanidad. Según estas tradiciones, Eva no fue solo la madre de 3 nombres famosos, sino la raíz de un árbol mucho más extenso. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Por qué esa parte de la historia fue borrada? ¿Qué significaba para las autoridades reconocer la existencia de hijos e hijas que no encajaban en el relato oficial? Algunos intérpretes creen que este silencio buscaba ocultar la relación entre los primeros humanos y los llamados hijos de Dios, los ángeles que según Enoc descendieron a la tierra. Si esa unión realmente existió, entonces la descendencia de Eva pudo haber estado ligada al misterio de los Nefilim, los gigantes que aparecen como figuras enigmáticas en la Biblia.
Esto cambia por completo la manera en que entendemos sus hijos y su papel como madre de la humanidad. Más allá de lo literal, la figura de Eva en el libro de Enoc simboliza la raíz de una humanidad dividida entre la luz y las sombras. Por un lado, la descendencia de Set asociada a la fe, por otro, la de Caín, ligada al dolor y al destierro, y entre estas ramas ocultas, posibles linajes de sabiduría prohibida que la historia prefirió silenciar. De esta forma, el libro de Enoc no solo nos habla de ángeles rebeldes, sino que también nos invita a mirar de nuevo a Eva como madre de secretos, madre de una descendencia que fue borrada de los textos oficiales, pero que dejó huellas en la memoria espiritual de la humanidad. Entre los textos apócrifos que hablan de Eva, uno de los más conmovedores es el Apocalipsis de Moisés. A diferencia del Génesis, donde su voz es casi inexistente, aquí encontramos una mujer que habla, que siente, que se lamenta y que busca redención. En este relato, Eva no es simplemente la compañera de Adán, ni la culpable de la caída. Es un alma que sufre profundamente las consecuencias de sus actos. El Apocalipsis de Moisés nos abre una ventana íntima a la vida de los primeros seres humanos tras ser expulsados del Edén. Allí, Eva confiesa con lágrimas cómo se dejó llevar por la serpiente, reconoce su error y comparte su dolor con Adán. Le habla de su angustia, de la carga insoportable que siente por haber abierto la puerta al sufrimiento humano. Pero también aparece otra dimensión, la del amor de madre. Se describe cómo llora al ver el dolor de sus hijos, cómo se lamenta por el destino de Caín y Abel, cómo suplica a Dios que no los abandone. Es importante notar que en este texto Eva no aparece como una figura plana ni como una villana. Al contrario, es presentada con emociones profundamente humanas. Nos muestra que no fue un símbolo abstracto de pecado, sino una mujer que vivió la angustia del error, el peso de la culpa y la esperanza del perdón. Al leer sus palabras, uno siente que Eva se convierte en espejo de nuestra propia fragilidad, porque todos, en algún momento, hemos sentido el dolor de equivocarnos, el remordimiento de haber tomado una mala decisión y la necesidad de una segunda oportunidad. El Apocalipsis de Moisés rescata esa parte de la historia que fue borrada. Nos recuerda que incluso la primera mujer no fue definida solo por su error, sino también por su búsqueda sincera de redención. Y en ese retrato encontramos un mensaje poderoso. La caída no es el final, es el inicio de un camino de reconciliación con Dios. Mientras la tradición oficial redujo a Eva a la tentación y a la culpa, algunos textos gnósticos la presentan como portadora de conocimiento. En estas versiones, la serpiente no es simplemente un enemigo, sino un mensajero que le revela verdades ocultas sobre la condición humana. Esto, por supuesto, fue considerado peligroso y herético, porque cambiaba por completo la interpretación de la caída. Lo que en el Génesis es desobediencia, en los textos gnósticos puede verse como una búsqueda de sabiduría. En escritos como el Apócrifo de Juan o el Evangelio de Felipe, aparece la idea de que Eva no era ignorante, sino receptora de un conocimiento que trascendía lo permitido. Según estas visiones, el fruto prohibido no representaba solo una prueba, sino la apertura de los ojos hacia una realidad más amplia. Eva, entonces, no sería solo la que cayó, sino la que despertó a la humanidad. Esto plantea una cuestión fascinante. ¿Y si el relato original de Eva tenía un matiz distinto? Uno en el que su papel no era únicamente el de pecadora, sino también el de transmisora de luz. Por supuesto, estas ideas fueron combatidas por la tradición oficial, porque ponían en peligro una estructura de poder donde la mujer debía quedar en silencio y la sabiduría debía estar controlada por los guardianes del canon.
Sin embargo, los gnósticos vieron en Eva a una figura cercana a Sofía, la sabiduría divina, no como rival de Dios, sino como reflejo de la búsqueda del alma humana. Este aspecto fue borrado, pero sigue latente en los textos apócrifos. Eva no solo fue la primera en caer, también fue la primera en abrir los ojos. Y si lo pensamos bien, esa imagen cambia todo. Nos invita a dejar de ver a Eva como símbolo de culpa y a reconocerla como símbolo de búsqueda. Porque en cada error humano hay también un anhelo de verdad, un deseo de aprender, un impulso de trascender. Eva encarna esa tensión eterna entre la fragilidad y la sabiduría, entre la caída y la redención. Quizás por eso su figura sigue siendo tan poderosa hoy, porque nos recuerda que incluso en medio del error podemos despertar a una luz más grande, que incluso cuando tropezamos, hay algo en nosotros que sigue buscando la verdad. Si esta reflexión resuena contigo, si crees que hay verdades ocultas que merecen ser contadas y voces silenciadas que necesitan ser escuchadas, te invito a seguir este canal. Aquí seguimos revelando los misterios que fueron borrados, las historias prohibidas y los secretos que aún hoy iluminan nuestro camino. El relato bíblico que conocemos nos muestra a la serpiente como el gran enemigo, el engañador que llevó a la primera mujer a desobedecer a Dios. Eva, en esta versión, aparece como víctima de la astucia del mal. Sin embargo, en algunos textos apócrifos y tradiciones gnósticas, la escena del Edén adquiere un matiz mucho más complejo. La serpiente no siempre es vista como un simple demonio, sino como un mensajero de revelaciones prohibidas. Esto no significa que la serpiente sea presentada como buena, sino que su papel se entiende en un sentido más profundo, un instrumento que pone a prueba al ser humano y que al mismo tiempo despierta en Eva preguntas que no habían sido formuladas. El diálogo entre ella y la serpiente no se limita a la tentación de comer el fruto. En algunas interpretaciones es un encuentro con el misterio del conocimiento, con la posibilidad de mirar más allá de lo que estaba permitido. Para la tradición oficial, esa idea resultaba peligrosa, porque si Eva no fue solo víctima de un engaño, sino alguien que decidió conscientemente abrirse al conocimiento, entonces su papel cambia por completo. No sería la imagen de la debilidad, sino la de la búsqueda. Y la búsqueda siempre conlleva riesgo. En algunos textos gnósticos, la serpiente es un símbolo ambiguo. Representa tanto el peligro del error como la chispa del despertar. Eva, al escucharla, no habría actuado solo por ingenuidad, sino por un deseo de comprender más allá de lo evidente. Esa perspectiva cambia la forma en que entendemos el inicio de la historia humana. Ya no es solo una caída, sino también un despertar. Esa tensión entre obedecer sin preguntar o buscar la verdad, incluso a costa del error, está en el corazón de nuestra existencia. Eva frente a la serpiente encarna esa lucha eterna, el miedo a equivocarnos y la necesidad de aprender. El Génesis nos dice que, después de comer del fruto, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. La imagen que se transmite es la de un castigo inmediato. Se cierran las puertas, aparece el ángel con la espada encendida, y la humanidad queda condenada al trabajo, al dolor y a la muerte. Pero en los textos apócrifos, este momento se describe con más detalle y, sobre todo, desde la perspectiva de Eva. En el Apocalipsis de Moisés, por ejemplo, se narran las lágrimas de Eva mientras abandona el Edén. Ella se arrodilla, toca la tierra que ya no volverá a cultivar en paz y clama a Dios por misericordia. Se describe cómo siente la pérdida, no solo como un castigo divino, sino como un desgarro en su propia alma. Para Eva, la expulsión no es únicamente el final de un privilegio, es la ruptura de una relación íntima con el Creador. Imaginemos ese instante, la primera mujer cargando en su corazón la culpa del error, viendo cómo las puertas del paraíso se cierran para siempre.
El silencio del Edén queda atrás, y delante se abre un mundo áspero, desconocido, lleno de dolor y de lucha. Sus hijos nacerán en ese nuevo mundo, no en el jardín de paz, sino en la tierra del esfuerzo y del sudor. Sin embargo, lo que más conmueve de estos relatos es que en medio del dolor, Eva no se entrega a la desesperación. Llora, sí, pero también busca consuelo en la oración. Reconoce su error, pero suplica por sus hijos. Pide que Dios no los abandone, que la misericordia aún sea posible. Esa mirada nos muestra a una Eva mucho más cercana a nosotros. Una madre que, a pesar de su fracaso, busca proteger a los suyos. Una mujer que en medio de la oscuridad todavía confía en la bondad divina. Este retrato nos invita a repensar la expulsión no solo como un castigo, sino como un camino de aprendizaje. Eva y Adán no fueron destruidos por su error, sino puestos en un nuevo escenario donde el trabajo, el sufrimiento y la maternidad se convirtieron en parte del proceso humano. Desde la mirada de Eva, la caída se transforma en inicio, el comienzo de la historia de la humanidad tal como la conocemos. Y aquí está la gran paradoja. El Edén fue cerrado, pero con ello se abrió la posibilidad de un viaje espiritual más profundo. Eva, con su dolor y su esperanza, representa esa transición. Ella nos enseña que el error no es el final, sino el punto de partida hacia una búsqueda más grande. Así, en estos relatos, Eva deja de ser una sombra detrás de Adán para convertirse en una voz poderosa que revela la dimensión humana de la caída. Frente a la serpiente, encarna la tensión entre la tentación y el deseo de conocer. Frente al exilio, encarna la fragilidad, el arrepentimiento y la esperanza. Y en esa imagen nos muestra algo que aún hoy sigue siendo verdad, que la vida humana es un camino donde cada pérdida también puede ser un comienzo. La Biblia canónica nos cuenta que Eva fue madre de Caín, Abel y Set. Y luego menciona de manera general que Adán tuvo otros hijos e hijas, sin dar más detalles. Ese silencio abre un vacío inmenso. ¿Cómo es posible que la madre de toda la humanidad quede reducida a 3 nombres y un par de referencias vagas? En los textos apócrifos, sin embargo, la maternidad de Eva aparece descrita de manera más amplia. Algunos escritos sugieren que tuvo numerosas hijas e hijos cuyos nombres y destinos fueron borrados de la tradición oficial. No es casualidad. Reconocerlos habría cambiado el relato de los orígenes, abriendo preguntas sobre linajes y herencias espirituales que escapaban del control de la doctrina establecida. En ciertas tradiciones antiguas se habla de hijas de Eva que jugaron un papel fundamental en la expansión de la humanidad. Estas figuras femeninas fueron silenciadas porque no encajaban en la narrativa patriarcal. También se mencionan descendientes que pudieron haber tenido contacto con los llamados hijos de Dios, los ángeles caídos que aparecen en el libro de Enoc. De esa unión, según algunas interpretaciones, surgieron los Nefilim, gigantes que representaban la mezcla de lo humano y lo divino, un recuerdo incómodo que debía quedar enterrado. Eva, entonces, no sería únicamente la madre de 3 nombres conocidos, sino la raíz de una maternidad prohibida, de una descendencia que fue borrada de la historia. Este aspecto nos invita a ver a la primera mujer no solo como símbolo de fragilidad, sino también como matriz de un misterio más grande, el de una humanidad con ramas ocultas, con historias que nunca llegaron al canon, pero que siguen resonando en la tradición. Este silencio sobre sus hijas nos recuerda algo importante. A lo largo de los siglos, las voces femeninas han sido invisibilizadas, borradas, relegadas al olvido. La figura de Eva como madre de hijas olvidadas se convierte así en símbolo de todas aquellas historias que quedaron fuera, de todas aquellas mujeres que existieron, pero cuya memoria fue suprimida. La maternidad prohibida de Eva es, en definitiva, la metáfora de una verdad incómoda.
que la historia humana es mucho más compleja de lo que nos contaron, y que detrás de cada silencio hay un secreto esperando ser descubierto. Uno de los relatos más conmovedores que aparecen en los textos apócrifos es el del arrepentimiento de Eva. En el Apocalipsis de Moisés y en otros escritos antiguos se describe cómo ella, después de la expulsión, pasaba largos momentos en oración suplicando a Dios que perdonara su error. Se dice que se arrojaba al suelo, que cubría su rostro de polvo y ceniza, que levantaba sus manos al cielo implorando misericordia. No oraba solo por sí misma, sino por sus hijos y por las generaciones que vendrían. Sentía que su culpa no era solo personal, sino que había marcado el destino de toda la humanidad. Esa carga la llevaba con dolor, pero también con esperanza. Lo más poderoso de estas plegarias es que revelan una Eva profundamente humana. No es la figura rígida y culpable que se transmitió en el canon, sino una madre que sufre por el futuro de sus hijos. Una mujer que reconoce sus errores, pero que no se resigna, que lucha en el silencio de la oración por volver a acercarse a Dios. Algunos escritos incluso mencionan que Dios escuchó esas súplicas. No en el sentido de devolverles el Edén, sino en el de abrir la puerta a la redención. Eva se convierte así en la primera penitente, en la primera que se arrodilla buscando el perdón divino, y en su figura se refleja la esperanza de toda la humanidad. Aunque caigamos, aunque erremos, siempre podemos volver a levantar los ojos hacia lo alto. La tradición oficial no conservó estos detalles, quizás porque daban demasiado protagonismo a la voz de Eva. Pero los textos apócrifos sí lo hicieron, y gracias a ellos podemos conocer una imagen más completa, la de una mujer que no se quedó en la culpa, sino que buscó la reconciliación. Este relato tiene una fuerza especial porque nos recuerda algo esencial. La oración, cuando nace del corazón, nunca es en vano. Eva lo entendió, y con sus lágrimas abrió un camino que millones de creyentes seguirían después. Si estas historias olvidadas te parecen valiosas, si quieres seguir explorando la verdad que fue borrada de los textos oficiales y descubrir las voces silenciadas que aún tienen mucho que decirnos, te invito a seguir este canal. Aquí continuaremos revelando los secretos ocultos en los libros prohibidos y las enseñanzas que siguen iluminando nuestro presente. Si en la Biblia oficial Eva aparece como símbolo de error, en la tradición gnóstica su figura adquiere un brillo muy distinto. Para los gnósticos, que florecieron en los primeros siglos del cristianismo, Eva no era únicamente la mujer que cayó, sino también una figura asociada a la luz y a la sabiduría. En algunos escritos se la relaciona directamente con Sofía, la sabiduría divina, que buscaba transmitir al ser humano un conocimiento que había sido ocultado. El Apócrifo de Juan, uno de los textos gnósticos más importantes descubiertos en Nag Hammadi, sugiere que la caída del ser humano no fue solo una tragedia, sino también un despertar. Eva, al recibir el fruto, no se convierte en símbolo de condena, sino en mediadora de un conocimiento que abre los ojos a la realidad del mundo. Lo que en la tradición canónica se entendió como desobediencia, en la gnóstica se interpreta como el inicio de un camino hacia la comprensión. Según esta visión, el verdadero enemigo no era la serpiente, sino las fuerzas espirituales que buscaban mantener a la humanidad en la ignorancia. Eva, al escuchar y decidir, se convierte en la primera en rebelarse contra ese dominio, en la que abre la posibilidad de acceder a una verdad más grande. En algunos escritos incluso se afirma que fue ella y no Adán la que transmitió a la humanidad la chispa de la conciencia. Este retrato contrasta de manera radical con la imagen oficial. Porque mientras la tradición canónica necesitaba que Eva encarnara la culpa, los gnósticos la elevaron como portadora de luz, no como diosa,
sino como mujer que, en su fragilidad, se convirtió en vehículo de sabiduría. La figura gnóstica de Eva nos invita a reflexionar sobre algo fundamental. ¿Qué es el conocimiento? ¿Un don que libera o un peligro que condena? Para los gnósticos no había duda. Conocer era despertar, y Eva fue la primera en dar ese paso. Al recorrer estos textos apócrifos y gnósticos, se hace evidente que la historia de Eva que nos contaron es apenas una parte de un relato mucho más amplio. La verdad fue fragmentada, seleccionada y en muchos casos borrada. Lo que quedó fue la versión oficial. Eva como culpable, como símbolo de debilidad, como advertencia para las generaciones futuras. Pero lo que se ocultó es igualmente revelador. Una Eva que habla, que ora, que enseña, que busca redención, que transmite sabiduría. Esa verdad borrada nos muestra que la humanidad no comenzó solo con un error, sino también con una esperanza. Que la primera mujer no fue únicamente la que cayó, sino también la que se levantó y buscó reconciliación. Que detrás del silencio del canon hay una voz femenina que clamaba por ser escuchada y que a pesar de los siglos todavía resuena en los textos prohibidos. ¿Por qué se borró esa visión? Probablemente porque otorgaba demasiado protagonismo a una mujer en un mundo que estaba siendo moldeado por estructuras patriarcales. Probablemente porque mostraba un camino espiritual alternativo, donde el error no era el final, sino el inicio de la búsqueda. O quizás porque revelaba secretos demasiado profundos sobre el origen del ser humano y su relación con lo divino. Hoy, sin embargo, esa verdad vuelve a salir a la luz. Los textos apócrifos, antes ocultos, están disponibles para quienes deseen leerlos. Y lo que nos dicen es claro: Eva no puede reducirse a un símbolo de culpa. Es más bien el espejo de nuestra condición humana. Frágil, sí, pero también capaz de levantarse, de aprender y de buscar la luz. El mensaje que nos deja es poderoso. Cada caída puede transformarse en camino de redención. Cada error puede convertirse en oportunidad de crecimiento. Cada silencio impuesto puede ser roto por la verdad que insiste en salir a la luz. Eva, en los textos prohibidos, nos recuerda que lo divino no se encuentra en la perfección inalcanzable, sino en el corazón humano que, aun en medio del dolor, sigue buscando a Dios. Esa es la verdad que fue borrada, pero que ahora vuelve a brillar. Una verdad que no se puede callar para siempre, porque late en lo más profundo de nuestra historia espiritual. Si quieres seguir descubriendo estos misterios ocultos, estas voces que fueron silenciadas y las enseñanzas que la historia intentó enterrar, te invito a seguir este canal. Aquí continuaremos revelando lo que fue borrado, desentrañando los secretos escondidos en los textos apócrifos y devolviendo vida a las historias que aún tienen mucho que decirnos.